Ok, bueno, buenos días a todos quienes están viendo esta transmisión. Mi nombre es Sergio Ríos, soy académico del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Magallanes. Soy responsable por los cursos del área de fabricación y estas charlas sobre manufactura nacional están dirigidas a los estudiantes de Ingeniería Mecánica con el propósito de fomentar en ustedes el interés por esta rama de la industria que es tan importante. Agradecemos el apoyo del gremio exportador ASEXMA, que ha facilitado el contacto con las empresas que van a estar con nosotros esta semana. En este caso nos acompaña la empresa Riperco, que se dedica a la remanufactura de bombas y diseños mecánicos. Ellos también implementan sistemas de mantenimiento basado en condición, es muy importante. Y lo que yo más quisiera destacar de Riperco es que ellos tienen una estrategia de negocios que se apoya fuertemente en la investigación y desarrollo para generar mejores sistemas de bombeo. En particular, hoy nos acompaña Daniel Larroquette, él es ingeniero civil mecánico de la USACH, egresado del 2016, él es jefe de investigación y desarrollo en Riperco y está a cargo de la maquinaria CNC, el escáner 3D y los software para el departamento de ingeniería. Entonces, los dejo con Daniel y si tienen consultas o comentarios que quieran hacer, por favor, háganlos en el sistema de comentarios de YouTube y luego yo voy a tomar esas preguntas y las voy a transmitir a Daniel para comentarlas inmediatamente después de la presentación. Así que muchas gracias y ya dejo con ustedes a Daniel. Daniel, bienvenido, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, buenos días, Sergio. Primero quería agradecer por la invitación y también decir que realmente nosotros estamos interesados en mostrar que en Chile igual se hacen cosas interesantes en manufactura. Sobre todo para ingenieros mecánicos no solo tiene que ver con mantenimiento preventivo, hay hartas posibilidades y me gustaría que lo vieran por lo menos con la empresa que estoy trabajando actualmente. Voy a compartir la pantalla. Igual me gustaría que me comprobaras que está todo ok. Está funcionando bien. ¿Se ve la presentación? Por alguna razón no me muestra el cuadro de compartido. Pero se ve todo, se ve perfecto. Ah, ya, perfecto. Es que a veces parece que tiene un bug el programa. ¿Ya? Bueno, primero, gracias por la presentación. También me gustaría aclarar, para los que no saben, cuál es la función de un equipo de I+D. ¿Ya? El departamento de I+D tiene como objetivo desarrollar tecnologías para obtener nuevos productos o mejorar procesos para diferenciarnos de nuestra competencia, como lo que estabas comentando tú. En esta presentación veremos 5 puntos. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Una visión de la industria 4.0 a futuro. Y por último, algunos casos de éxito. Podemos apreciar en la foto el equipo de trabajo de Riperco, ubicado en el pozo de prueba. Ahí está el pozo de prueba, famoso pozo de prueba de nosotros. Riperco inicia sus operaciones en el año 2012, con 6 personas en un taller de 600 metros cuadrados. El crecimiento de actividad ha sido de un 18% promedio al año. Atendemos 25 marcas de bombas y más de 340 modelos en distintos tipos y tamaños. ¿Ya? Nuestra cartera de clientes hoy en día consta de 16 compañías mineras y 49 empresas, tales como sanitaria, industria y energía. Hasta el momento se han remanufacturado 1.917 bombas. Bueno, actualmente contamos con 70 profesionales en el sector de operaciones, los cuales tienen una amplia experiencia en fabricantes de distintas marcas, ingeniería y procesos de manufactura, de los cuales un 85% son hombres y un 15% mujeres.
Este porcentaje sigue en aumento cada año. La edad media de nuestros profesionales se encuentra en 34 años, son más o menos jóvenes. Marcamos diferencia al ser independientes y trabajar con equipos de múltiples marcas. Tenemos un 38% de participación en ventas de la segunda región. Reparamos más de 65% de equipos con alta complejidad y tenemos cobertura en 2 regiones, Antofagasta y Copiapó, próximamente en zona central. Bueno, Reperco cuenta con 9 departamentos bien definidos, los cuales se enfocan en resolver distintas tareas de producción, tales como el área de logística, planificación, diagnóstico, ingeniería, investigación y desarrollo, sellos mecánicos, fabricación eléctrica y armaduría. Esos son los 9 departamentos que tenemos. Ya. ¿Qué es lo que hace Reperco? Reperco remanufactura equipos de bombeo para entornos de alta complejidad. ¿Ya? La remanufactura es un proceso industrial que recupera el valor de los componentes en su fin de vida. Estos componentes son reutilizados utilizando procesos de ingeniería y de recuperación. Bueno, finalmente se obtiene un producto con iguales o mejores prestaciones a uno nuevo. Ese es el objetivo. La remanufactura está asociada a la economía circular. Algunas de las ventajas de utilizar este proceso son, por ejemplo, la reducción de costes de fabricación, internalización de los ingresos, mejora de productividad, productos de mayor calidad y reducción de impacto ecológico, entre otros. Bueno, en la diapositiva se muestra la diferencia de costos materiales, de energía y de tiempos de ingeniería para la producción de un producto nuevo versus uno remanufacturado. ¿Ya? Se puede apreciar en el esquema que la remanufactura tiene un ahorro de un 70% de materiales procesados, un 75% en la energía consumida y un ahorro de tiempo de un 80% en tiempo de ingeniería. ¿Ya? Quería mostrar este diagrama porque es bastante importante considerarlo. Ya, ¿cómo lo hacemos? El proceso productivo de Reperco consta de 4 etapas principales. Comienza con una diagnosis del equipo donde se hace un diagnóstico de falla, por ejemplo, detección de falla prematura, estado del arte en geometría, materialidad. Posteriormente seguimos con una etapa de ingeniería, donde se ve el diseño mecánico, modelamiento CAD, estudio de elementos finitos. También vemos la etapa de manufactura y por último una etapa de control de calidad de todos los componentes. Bueno, en el proceso de diagnosis se realiza una inspección visual del equipo y de los componentes. Se realiza un estudio de metrología para comprobar las tolerancias. También se hace una espectrometría XRF para comprobar materialidad, con un equipo como el que se ve acá arriba. Y por último se realiza un levantamiento utilizando un escáner láser 3D. En la imagen de abajo se ve una imagen del escáner, que es manual, digamos, y un colega escaneando una carcasa inferior de una bomba horizontal. Y en la última foto, el escaneo interior de un tazón. Bueno, a continuación les muestro un video en el cual se aprecia el funcionamiento del escáner. En primer lugar, es necesario colocar estos puntos que se ven en la pieza y tanto como en la base, los cuales son targets. Estos son utilizados como puntos de referencia por el escáner. Se puede apreciar como en la parte superior de la imagen aparece la pieza ya escaneada en el computador. Se debe barrer toda la pieza con el escáner, teniendo cuidado con las zonas más complejas. El escáner no es capaz de captar geometrías internas pequeñas, por lo tanto, es necesario complementar con metrología convencional.
Por ejemplo, alguna rosca pequeña, eso no va a ser capaz de escanearlo por temas de reflectividad de la luz. ¿Ya? Voy a adelantar un poco. Bueno, aquí finalmente se ve como la persona ya está terminando el escaneo. La mayoría de la superficie es registrada en el computador. Una vez que ha finalizado este proceso, la nube de puntos que se crea es analizada considerando tolerancias geométricas y dimensionales. Bueno, con esta información ya se podría comenzar el proceso de ingeniería. El proceso de ingeniería. Este proceso inicia aplicando ingeniería inversa, donde se realizan análisis de desgaste, materialidad, análisis de geometría, análisis de elementos finitos, entre otros. En ambas imágenes inferiores, por ejemplo, se observa el análisis de tolerancia geométrica, donde se utiliza la nube de puntos obtenida en el escaneo anterior para determinar dimensiones y desviación estándar de alguna geometría. Bueno, en el primer caso, en la imagen izquierda, se observa el análisis de un plano correspondiente a un frame adapter, y en la imagen de la derecha de la misma pieza se observa un análisis de la zona interior, donde iría un buje, un sello. Bueno, posteriormente se aplica diseño mecánico para mejorar el diseño original, obteniendo el modelo CAD y los planos de fabricación. Bueno, aquí podemos observar un impulsor en construcción, el análisis de una carcasa mediante elementos finitos y un par de planos de fabricación. Continuando con el proceso de manufactura, se utiliza un software CAM para programar las máquinas CNC y realizar la manufactura. Utilizamos estrategias modernas de mecanizado en conjunto a herramientas modernas también, de última generación, para optimizar esta tarea. En la primera imagen, de la izquierda, se observa la programación de un torneado interior de una pieza, y en la segunda se ve un montaje posterior de la misma pieza, que se va a trabajar en el centro de mecanizado. En esta etapa se genera la mayor estrategia de mecanizado dentro de lo posible. También se comprueban las herramientas a utilizar, como se ve en esta imagen acá, en todas las geometrías del inserto, todo ese tipo de cosas, longitud de rebote, que no haya impacto. Nuevamente se optimiza el proceso y se genera un código G, el cual se ve en la imagen de acá, donde finalmente se ven los últimos detalles que no se pueden apreciar en el software CAM como tal. ¿Ya? Una vez que uno genera el código G, se envía a través de la red interna de Reperco hacia la máquina. Bueno, en la imagen inferior, finalmente se puede observar la pieza fabricada dentro del centro mecanizado de Reperco. Si bien la geometría no es tan compleja, la dificultad de producir esta pieza, en este caso particular, fue el material, que es difícil de trabajar, en este caso titanio. Bueno, en Reperto actualmente tenemos 3 tornos CNC, corresponden a la segunda, tercera y cuarta imagen de la diapositiva. Una máquina de centro mecanizado con cuarto eje, que es la primera imagen. Y actualmente también tenemos una máquina de corte plasma CNC. Estamos en un proceso de reemplazar la maquinaria convencional por maquinaria CNC. Algunos componentes producidos mediante CNC. Bueno, se pueden observar aquí 3 piezas fabricadas en las máquinas. En la primera imagen se ve un impulsor, el cual se realizó el perfil de este para que calce con un plato de succión. Entonces hizo un entorno. En la segunda se ve un frame adapter que se instaló en el centro de mecanizado, y en la tercera se ve una rosca personalizada para un eje. Por otra parte, también
adjunté una imagen de una rosca ACME personalizada. Este eje de un diámetro bastante considerable, estamos hablando de 250 milímetros. Tanto el impulsor, la pieza que va acá, más o menos tiene un diámetro de 1,5 metros. Esta rosca se hizo en un entorno más grande y se utilizó una estrategia de roscado punta a punta. Esto lo nombro porque no es convencional y los software que conozco no tienen esta estrategia, hay que trabajarlo. Hay que hacer un postprocesador o desarrollar algo. Por último, aquí también junté una foto de la fabricación de un filtro de una bomba, utilizando la máquina plasma CNC a partir de una plancha de 254 SMA. También algunos componentes ajustados. No todo se fabrica completamente en un CNC, también hay que hacer ajustes. A la izquierda se observa la terminación de un cabezal de descarga. Acá tenemos unos tazones de una bomba vertical y por último abajo tenemos el ajuste de unos impulsores, también de la misma bomba. Todos estos componentes son ensamblados, como se aprecia en la imagen superior, y posteriormente el ensamble de todo el equipo será probado en el pozo de pruebas que se ve en el fondo de la imagen. Voy a bajar un poco el volumen. Sí. Bueno, aquí adjunté dos videos del centro mecanizado. En el video de la izquierda se fabrica una tuerca personalizada en titanio, ya, en el centro mecanizado. Si bien no es muy difícil la geometría, esta tuerca no es comercial y se tomó la decisión de fabricarla en nuestro taller por el material y por el tamaño y por el tipo de paso, ¿ya? Por otra parte, en el video de la derecha, se aprecia un mecanizado de alta velocidad de un chavetero, ¿ya? Se utiliza software CAM para obtener la trayectoria de la herramienta. Este tipo de estrategias es relativamente nueva. Genera reducción de tiempo de corte y aumento de vida útil de la herramienta. Anterior a esta estrategia, realizar un chavetero en un material complejo duraba alrededor de una tarea de 20 minutos. Hoy en día, utilizando este método de programación, es reducible hasta 3 minutos o menos, lo cual es bastante considerable. Estamos hablando de un 10%. Bueno, por último, una vez finalizada la manufactura, se realiza un control de calidad de cada pieza y del ensamble de estas. En la imagen derecha superior se ve un registro de deflexión, un control de deflexión de un eje producido. En la imagen izquierda inferior se observa un control dimensional utilizando el escáner 3D que mencioné y el software asociado. Y a la derecha, el montaje de un rotor de una bomba en la máquina de balanceo dinámico. Una vez ensamblado todo el equipo, es necesario conocer el rendimiento, cómo va a trabajar la bomba. Para esto se monta esta bomba en el banco de pruebas y se enciende el equipo, se hace funcionar y se miden variables como caudal, presión, velocidad, potencia, rendimiento, vibraciones en los descansos y su temperatura también. ¿Ya? Dado que la prueba se rige por la norma ANSI HI 14.6, podemos asegurar que el comportamiento del equipo entregado es el esperado y está dentro, digamos, de las tolerancias permitidas. Por otra parte, generamos una línea base para después hacer comparaciones utilizando el mantenimiento predictivo. Finalmente, una vez ya se han realizado todas las pruebas, se registra todo y se digitaliza para obtener la mayor trazabilidad de los equipos. Visión del futuro de la industria 4.0. Bueno, Reperco tiene actualmente 4 proyectos en desarrollo. Tenemos mantenimiento predictivo, manufactura aditiva, monitoreo del proceso productivo y digitalización. Me voy a enfocar en la manufactura aditiva y en el monitoreo.
Riperco, en conjunto a Leitat y a Sexma, es una de las primeras empresas en Chile en desarrollar y producir un impulsor cerrado mediante impresión metálica, específicamente en acero inoxidable 316L. Se realizaron ensayos para determinar características del material, digamos, obteniéndose excelentes resultados, tanto en propiedades mecánicas como en tolerancia geométrica. A la derecha tenemos dos imágenes donde se pueden apreciar los resultados obtenidos. Esto es la impresión tal cual como salió de la impresora. Obviamente se quitó el polvo, pero así es como sale de la impresora. Por otra parte, estamos en una fase de desarrollo para implementar diseño generativo. ¿Ya? Este diseño utiliza una geometría inicial y va cambiando a medida que avanza el proceso. Finalmente se obtiene un diseño óptimo en relación resistencia versus masa. Además, se puede observar que el resultado obtenido es muy distinto al diseño convencional. Bueno, aquí se ve una pieza diseñada como de forma convencional, como lo haría un ingeniero, aplicando el proceso iterativo del diseño generativo. Uno puede observar cómo cambia la pieza en cada iteración. Al final uno se da cuenta que la forma no es, se asemeja a geometrías como naturales, como se vería algo en la naturaleza. Algo extraño, pero es el mismo proceso que ocupa la naturaleza para llegar a un diseño. Por otra parte, quiero mostrar un proyecto que tenemos en pausa. Necesitamos una solución automatizada para la recuperación de piezas utilizando material de aporte. A la izquierda vemos un brazo robótico recuperando una pieza, y a la derecha vemos una carcasa que requiere de este proceso. Yo creo que es un gran desafío para desarrollar en una universidad e implementarlo en una empresa. Los invitaría a considerarlo como un proyecto a desarrollar. Por otra parte, el segundo proyecto que tenemos, que había mencionado, corresponde al monitoreo de proceso productivo, el cual se encuentra en un estado de desarrollo. Bueno, la idea de esto es monitorear en tiempo real y conocer el rendimiento de cada máquina CNC que tenemos en el taller. Es decir, ver el estado de la alarma, condición de uso, potencia en el eje, vibraciones, temperatura, y con esto finalmente optimizar el proceso de manufactura. En el fondo, sacar el jugo de las máquinas. ¿Ya? En la imagen de la izquierda podemos apreciar un diagrama de conectividad, donde tenemos las máquinas. Algunos datos deberían ingresarse en forma manual, como nombre del operador y tipos de herramientas y todo ese tipo de cosas que nos ingresan en la máquina. Y a la derecha un dashboard que resume el histórico del comportamiento de cada máquina. Por ejemplo, estas máquinas estarían funcionando, estas en amarillo estarían en pausa, por ejemplo, esperando al operador, y esta última que está en rojo tendría alguna alarma, algún problema que debe ser verificado. Por último, para finalizar la presentación, voy a mostrar algunos casos de éxito de Riperco. Bueno, minera escondida, bomba de refino, una Flowway 20 MKH, material 254 CMO. Como desafío, se debe reducir un tiempo de reparación de 100 días y eliminar la devolución por garantía. Se logró un plazo de reparación medio de 45 días. Esto debido a la ingeniería inversa que se realizó, que no se tenía esa información, y a la cadena de suministro. También se eliminaron las devoluciones a través de matrices de riesgo y la prueba en el banco de pruebas. Mantos Verdes 2016, bomba Flowserve DMX 4x11. Aquí tenemos una bomba de carcasa partida, que es como la que se estaba escaneando. Desafío, reducir el costo de la reparación del equipo, dañado por el funcionamiento, digamos, en seco de este. El logro, se logró remanufacturar el equipo, disminuyendo el costo a un 60%. El equipo se encuentra en operación desde su puesta en marcha en marzo del 2017. Por último, Agua Antofagasta 2015, una bomba Sulzer MSD 8x10.
Desafío, aumentar la confiabilidad del equipo. Y como logro, se redujo la vibración en los descansos de la bomba. Desde la puesta en marcha, se redujo a 1,5 milímetros por segundo la velocidad de vibración. Y las bombas recuperaron el tiempo medio entre averías esperados por el fabricante. Bueno, con esto finalizo la presentación y quedo abierto a algunas preguntas y comentarios. Y Sergio y Camila, no sé cómo... Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación. Realmente estupenda las capacidades de la empresa en el desarrollo de equipos, ¿cierto? Y toda la tecnología que hay detrás. Es bien evidente que no basta con medir las piezas, además hay que hacer toda una serie de estudios, ¿cierto?, de ingeniería para confirmar el diseño y finalmente, en buena medida, uno podría pensar que es como producto nacional al final, ¿verdad? Porque es como inspirado, ¿cierto?, basado en condiciones de borde que se toman de un equipo preexistente, pero luego hay que revisar todo de nuevo, ¿verdad? Hay una enorme cantidad de horas de ingeniería asociadas a revisar el diseño. Recalcar que no solo hay que fabricar y hacer un control de calidad de cada pieza, sino que en el fondo hay que entregar un equipo que funcione completamente. Por eso hay que, para nosotros el banco de pruebas es fundamental. Es fundamental y podemos entregar un equipo basado en normas que asegure que está dentro de las tolerancias permitidas. Por eso nosotros estamos muy importante. Súper bien, súper bien. Hay una pregunta aquí de un estudiante de La Serena, pero la pregunta no alcanzó a salir completa. Mientras le escriben de nuevo, Kevin, tienes que escribir tu pregunta de nuevo para que la pueda leer bien. Quedó como cortado el texto, no sé por qué. Yo tengo algunas preguntas de cosas que tomé notas. Tal vez puedas dejar de presentar o compartir la pantalla, Daniel. ¿Sí? Muchas gracias, muchas gracias. Es realmente increíble ver que se recupere, ¿cierto?, la vida útil de los componentes, que se recupere el tiempo entre fallas, que haya una disminución significativa del costo, ¿cierto?, comparando la compra de nuevo del equipo, ¿cierto?, con una reparación, una remanufactura en realidad. Ahora aquí hay una pregunta de Nicolás Díaz. Muy buena presentación. La pregunta es ¿qué software utilizan para manipular el cuarto eje o cuánta gente está preparada y encargada de la programación de las máquinas? Hoy en día 2 personas. Bueno, el software CAM que tenemos es Fusion 360. ¿Ya? La verdad es que antes teníamos, se llama Mastercam. Me interesó implementar este software porque, primero, es un software libre en ciertos aspectos. El postprocesador lo puedo trabajar como yo quiero. Entonces, de hecho, está la documentación para hacerlo. Puedo personalizar el código que sale, básicamente como uno quiere. Y por eso seleccionamos Fusion sobre Mastercam. Mastercam tienes que pagar a un técnico que represente la marca para que te haga algún cambio. Y si no te gustó, tienes que volver a pagarlo bueno, podría estar dentro de su servicio, pero si quieres hacer una modificación un poco distinta, tienes que volver a pagar ese cambio. Entonces, típico de las empresas de automatización que cobran por cada pedacito que uno quiera usar. Sí, entonces realmente si Fusion por una parte se ve algo simple, es bastante potente. Hasta el momento hemos hecho algunas piezas con cuarto eje y ningún problema. Ya, súper bien, súper bien. De hecho, en la parte de ingeniería lo estamos viendo todo con Autodesk. Ingeniería estamos utilizando Inventor, Profesional y Fusion. Esos dos software. Ok. La pregunta de Kevin, de la Universidad de La Serena, era sobre el diseño o el desarrollo de bombas criogénicas y asociadas a la generación de energía renovables. ¿Es eso algo que a ustedes les ha tocado ver ya?
esta altura? Todavía no hemos visto, pero sabemos, bueno, con las plantas, bueno, con minera y todo este tipo de empresas, vamos a tener que, se viene un boom fuerte de este tipo de bombas, pero hasta el momento no hemos trabajado en ninguna de estas. Así que Ya. tenemos en cuenta que van a venir, pero no hemos hecho la ingeniería todavía para eso. Va a ser un desafío bastante grande en realidad. Un paso nuevo para ustedes. Está Un bien, paso, nuevas no, sí. oportunidades de crecimiento, súper bien. Hay una pregunta de Francisca Torres, de la Universidad de Magallanes, um, y es sobre el trabajo con titanio, que a veces puede ser más complejo. Sí. Si tienen ustedes que hacer algún tratamiento especial a la pieza, fuera de lo difícil que es mecanizar el titanio, ¿cierto? Por la alta tenacidad que tiene, que cuesta un mundo que la abierta se corte, ¿cierto? Y bueno, claro, el titanio, el problema que tiene es que al momento de mecanizarlo, si aumenta la temperatura, se va a deflectar. De hecho, en nuestro caso, lo más complejo son los ejes, porque como son muy largos, estamos hablando a veces de ejes de 3 4 metros, uh-huh. con un diámetro de 100 milímetros. Digamos, su resistencia a la flexión es mucha. Muy mínima, claro. Entonces, los ejes se deflectan. Lo que tenemos que hacer es una liberación de tensiones y cuidar que no se flecten. Y Ya, utilizar estrategias de alta velocidad en el cual no se produzca mucho calor. ok, Esa es ok, la forma de tratarlo. ok. ¿Y ese alivio de tensiones lo hacen térmico o mecánico? Térmico. Térmico, ya, ok. Recuerdo que en minería, en soldaduras, es bien común el uso de alivio de tensiones mecánico, pero eso también parece como medio magia negra todavía, no se sabe bien cómo funciona eso. La verdad es que, como te digo, el titanio es complicado, entonces es una flexión, después un eje digamos, que se flecte, por mucho que tú después trates de enderezarlo, va a formar como una función seno con un grado muy elevado, o un Claro, polinomio. claro. Al final, en realidad, no tienes una recta, tienes un... Es imposible corregirlo, sí, claro. Sí. Así es, así es. Y respecto al titanio mismo también, yo te quería consultar, como es un material que en Chile no se consume mucho, comparado Ah, con otras cosas, ¿a ustedes le genera mucha complicación traerlo de afuera? ¿Importar el titanio? no tanto, pero es que como barra no es tan complicado, pero el problema es que nosotros muchas veces, más que trabajar con, no sé, pues para ejes es fácil, pero para hacer un impulsor no me sirve traerlo como un bloque. Nosotros, Claro. por ejemplo, nos gustaría que en Chile se tuviera la expertise para fundir no sé, un impulsor grande en titanio o en un material complejo, en Inconel o cosas así. Y Ya, la verdad ok. es que no ocurre. Entonces, en esos casos sí es complicado y tenemos que recurrir a, al exterior, digamos. Principalmente los chinos nos han dado buenos resultados. Ya, con piezas fundidas. Piezas fundidas, sí. Ya, ya. Bueno, entonces te voy a cobrar la palabra entonces después de la presentación para que conversemos sobre manufactura aditiva, ¿cierto? Y a ver qué opciones tenemos ahí. Eso De hecho, va a el ser súper problema es que interesante. la impresión 3D que realizamos era de un impulsor de diámetro de 250 milímetros. Ya, Pero dado el tamaño de las piezas que nosotros trabajamos, nosotros partimos con ese tamaño. Es lo más básico que podemos ofertar. claro, claro. Entonces, y las impresoras hoy en día, estamos hablando de 2 millones de euros para un tamaño similar al que nosotros pensamos. Y tal vez no es la opción adecuada. Entonces, Claro, tenemos que ver alternativa así que es, así sea es. viable. Pero justamente en la universidad estamos preparando un sistema que va a permitir producir piezas virtualmente sin límite de tamaño. Así que Los vamos a materiales tener novedades ahí. y ver cómo quedan. Sí, así es, así es. Eso tenemos que hacer. Así que también para los que tenían preguntas, me acuerdo varios de mis alumnos tenían dudas de si esta tecnología realmente era importante en Chile. Y ahora ya les va quedando más claro que tiene un potencial tremendo y es bien evidente. Aquí aparece otra pregunta en YouTube. Bueno, se pregunta él sobre... Eh, sí, claro. Bueno, que es importante, destaca la posibilidad de que haya una vinculación con universidades
para el desarrollo de nuevos productos y nuevos equipos. ¿Han pensado ustedes en comenzar una línea propia de productos? Sí, estamos pensando en eso, pero la verdad es que una de las formas de hacerlo sería a través de manufactura aditiva. Todavía estamos en desarrollo. Bueno, como te mencioné, somos de los primeros en desarrollar algo en impresión 3D metálica, pero para no como prototipo, sino como para producto final. Pieza funcional, claro. Sí, sí. Pero todavía queda trabajo por hacer, sobre todo en la remoción de los soportes. Yo creo que todavía falta conocimiento en esa tecnología. De hecho, la norma que regulariza el proceso habrá salido hace un par de meses y tiene un par de materiales. Entonces, es un proceso bastante nuevo. Sí, claro. El tema del tema de la manufactura aditiva con polvo es justamente que tiene que generar todo ese tipo de soportes y estructuras que no siempre es necesario, digamos. Si uno hiciera el proceso con otro tipo de tecnología aditiva, uno podría a lo mejor evitar ese tipo de cosas. Respecto de la normativa, cuando las piezas tienen que volver a planta, ¿cierto? Y ser instaladas otra vez, los seguros y todos los aspectos legales, ¿cierto? Requieren certificaciones y qué sé yo, estampa de ASME y ese tipo de cosas. ¿Ustedes cómo trabajan con los permisos, digamos, para instalar producto que ha sido intervenido? Que desde el punto de vista ingenieril, ¿cierto? Está claro que el producto está en condiciones, pero luego viene el tema legal. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Mira, lo más seguro es basarse, como dices tú, en ingeniería. No solo vemos el funcionamiento en temas de pozo de prueba, sino que para instalación de rodamiento, control de dimensiones, todo lo que hacemos está bajo norma. Entonces, nos podemos escudar con que todo el trabajo que se realizó está estandarizado, ¿ya? La parte legal no la manejo tanto porque no soy de esa área, así que por lo menos de la parte de ingeniería te puedo contestar de esa forma. Claro. Pero entonces ustedes se aseguran de que todos sus procedimientos están certificados y tienen un proceso, digamos, de normativa. ¿Todo Sí, eso es además, ISO, lo que ustedes usan? sí, ISO y API. Ya. Norma API es bien importante para temas de sello y todo ese tipo de cosas. Igual, Seguro. nosotros estamos en cada puesta en marcha, verificamos también que, y aquí hay un tema, porque nosotros estamos desarrollando un mantenimiento predictivo, entonces nosotros queremos montar sensores en las bombas para saber cómo se operan, porque por mucho que la bomba haya sido reparada de forma adecuada, después de un mal uso por el punto de operación o lo que sea, entra en cavitación la bomba o aumenta las vibraciones por el mismo punto de operación, puede dañar el equipo. Entonces, una forma de resolver ese tema va a ser monitoreando las bombas y ofertando el sistema de mantenimiento predictivo. ¿Ya? Esa va a ser nuestra estrategia futuro. Ya, súper bien. Siempre implementando tecnología y poniéndole harto seso al producto, ¿cierto? Que no sea Yo creo el que seso de los materiales, ¿verdad? ¿Cómo? Yo creo que es la mejor estrategia. Ocupar toda la tecnología disponible para tomar decisiones. Así es. Y respecto al tema del conocimiento, justamente, acá hay una pregunta de Felipe Negrón, también de la Universidad de Magallanes. Quiere saber sobre el proceso de optimización topológica, cuando ustedes recalculan, ¿cierto?, la geometría para elegir dónde realmente hace falta material. Sí. Es un proceso complejo. Tenemos libros, tenemos harta bibliografía de diseño de elementos de máquinas hidráulicas. Y también ahora ya con un poco de experiencia, qué criterios utilizar y cuáles no. Sí, hacemos algunas mejoras de geometría, pero principalmente es de recuperación y de materialidad, es lo más fácil. El problema, el software de CFD que tenemos, estamos tratando de implementar alguno más potente. Porque tomar una decisión de cambio de geometría al final influye en todo el rendimiento de un equipo. Seguro, influye en la geometría, es súper crítica. Sí, no es un cambio que sea tan fácil de hacer. Por lo tanto, tratamos de que sea lo menor posible, pero sí se hace.
por ejemplo, para un caso de una bomba ¿cómo se llama?, de desplazamiento positivo, un caso de una minera, esta bomba duraba, el repuesto era una válvula, ¿ya?, de una bomba reciprocante. Entonces esta válvula duraba 300 horas, ¿ya? Existe un cambio de geometría porque se observó que el buje estaba mal diseñado y sobre todo el sistema de sujeción de ese buje. Se hizo un buje más grande, con mejor sujeción, la válvula se cambió un poco para que adoptara esta modificación, y se cambió la materialidad de los componentes. Actualmente esa válvula está durando como 1200 horas, 1100 horas por ahí. Wow. Esta era una bomba de desplazamiento positivo de pulpa. Una bomba enorme. Así que sí, un cambio de geometría que a veces no parece ser tan grande, da muy buenos resultados. Sí. Claro, pero hay que identificar el elemento crítico y cuál es la causa raíz del problema. Y ese es el fondo. Porque, claro, yo podría optimizar la forma en un perfil y demorarme, no sé, pues 100 horas hombre en optimizarlo. Y al final el rendimiento se afecta en 0.1%. Cosa que en el desgaste, esa modificación, el desgaste se lo come, no sé, pues por decir alguna tontera, en 200 horas. ¿Tiene sentido? No, tiene sentido. Claro. Hay que identificar justamente hacer mejoras que sean significativas, porque sean paretos eficientes en eso. Sí. Súper bien. Hay una pregunta de la UFRO, de Cristóbal Maurelia. En el caso de la manufactura aditiva, ¿cómo ven el tema de las tolerancias dimensionales y el acabado superficial? Me imagino que esta pregunta va un poco pensando en que la manufactura aditiva haga la magia que los periodistas venden, ¿cierto? Contra los periodistas, a lo mejor lo dije mal aquí en streaming, ¿cierto? Pero está esa idea en el marketing, ¿cierto? De que la manufactura aditiva es medio mágica, que hace todas las cosas así, ¡puf! ¿Verdad? Está listo. ¿Cómo ven ustedes el tema de las tolerancias ahí? Sí, ningún proceso es mágico. No vamos a... La manufactura sustractiva todavía sigue siendo lo mejor. Fundición y manufactura sustractiva. Sí, la calidad superficial, por ejemplo, del impulsor que teníamos deberían dar alrededor de 6,3 micrones de recursividad media. Eso equivale a una fundición más o menos buena, pero tampoco es, más que nada, más que calidad superficial. Por ejemplo, en nuestro caso los impulsores tienen álabes, ¿ya? Y la posición de estos álabes en fundición es de forma manual. Y ahí hay una gran diferencia. La posición de los álabes en la impresión es perfecta. Ese tipo de cosas, el cambio es brutal. Pero, por ejemplo, en calidad superficial no tiene mucha ventaja. Y en tolerancias, comparado con, no sé, un torno o un centro mecanizado, tampoco hay por dónde perderse. O sea, la idea sería imprimir, acercarse lo mayor posible a la geometría, ocupar, como mencioné, ¿cómo se llama?, un diseño generativo, o sea, poner paredes huecas, hacer todo lo que la tecnología de impresión 3D se puede y que en manufactura convencional no se puede. Por ejemplo, un circuito interno de refrigeración, una espiral, eso no se podría hacer. Claro, así es. Eso, y después los detalles, por ejemplo, dónde va un buje, mecanizarlo, y eso podría quedar. De hecho, el fabricante nos dice que puede quedar con rugosidad 0,4 media. Claro. Eso es un rectificado, pero espectacular. Sí, pues, así es. Entonces, la principal ventaja de la manufactura aditiva en realidad sería reducir las horas de mecanizado, la parte de desbaste, ¿cierto? Y asegurar la posición correcta, digamos, de las diferentes partes que puedan ser críticas, como los álabes o las palas. Pero lo importante, yo creo, Sergio, que es alternativas que antes no eran posibles. Estuve viendo un pistón realizado con manufactura aditiva y es el mejor pistón que se ha fabricado hasta el momento. El de Porsche, que le aumentó 30 caballos al motor, sí, claro. Sí, de hecho tiene refrigeración interna. Así es. Sí, bueno, estamos en una revolución nueva. Va a estar bastante interesante los cambios de diseño en los próximos años. Exactamente, herramientas nuevas para permitir el diseño, porque al final
el diseño siempre tiene que estar asociado a la fabricabilidad de los componentes. No se puede fabricar. Si no se puede fabricar, no importa si el diseño es óptimo, digamos. Entonces es muy importante tener más opciones. Muy bien. Muy bien. Víctor Carrillanca consulta sobre bombas para el área del petróleo, bombas sumergibles o bombas reciprocantes. ¿Han trabajado ustedes con el petróleo? Tú dijiste que habían trabajado con ENAP, ¿no? Sí, de hecho utilizamos la norma API, que es la norma americana de petróleo. Y sí, hemos trabajado con ellos, hemos trabajado con ENAP, le hemos hecho algunos cambios, recubrimientos de algunos componentes, por ejemplo. Ya. Recubrimientos cerámicos sobre impulsores y ese tipo de cosas. Han funcionado bien, sí. Ya, súper bien, súper bien. ¿Y eso lo hacen con HBOF? No, no, eso fue una pintura Ah, ok. manual. Sí, Con cerámica. no se podía aplicar por el tema de la carcasa. Había una zona interior que básicamente No había acceso. No había acceso, exacto. Ya, perfecto, perfecto. Aquí una pregunta que se me pasó de Catalina Aguilar, también de la Universidad de Magallanes. Ella pregunta cuáles son los requerimientos o los factores que influyen en que un componente pueda ser reparado. ¿Cuáles son las condiciones que ustedes pueden decir, mira, sabes que esta cuestión no hay que hacer? Por decirte un ejemplo que hasta suena estúpido, a veces nos llegan impulsores cortados, o sea, nos falta la mitad de la pieza, o sea, ejes, ya eso ya es por sí es demasiado trabajo y no tiene sentido. ¿Ya? También muchas veces los materiales vienen contaminados, ¿ya? Con aguas residuales o con ácido, donde ya si tú vas a aplicar el proceso de soldadura ya no funciona. Exactamente. Es muy frágil, todo ese tipo de cosas. Ahí se hacen análisis, por eso se hacen, primero se analiza con el espectrómetro XRF para saber más o menos qué material y qué es lo que tiene. Sí, pero principalmente es daños demasiado severos y daños por contaminación. Ya, ok. O sea, en el fondo tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? Hay un cierto nivel de incertidumbre que es tolerable, que se puede manejar con ingeniería y con buen criterio y llega a un punto en que ya no hay nada que hacer, ¿verdad? No se puede adivinar. Exactamente. Aquí otra pregunta de la UFRO, Héctor Sepúlveda. Él pregunta sobre el software CFD que han utilizado y si analizan ustedes la parte más compleja de esto, que más requisito computacional tiene, que es la interacción de fluido-estructura. Mira, como mencioné, los análisis que tenemos hoy en día son muy básicos. Estamos buscando un software para trabajar con esto. La verdad es que estos softwares son bastante caros. Entonces, por ejemplo, hemos utilizado unas opciones de Inventor y algún software. Hay unos software que son online, no sé si los conocen, ¿ya? Pero se pueden trabajar de forma gratuita. Y ahora estamos evaluando la compra de un software CFD para poder tomar decisiones, porque hoy en día las decisiones que estamos tomando tienen un riesgo un poco más elevado de lo que uno quisiera. Entonces, realmente yo creo que todavía nos falta implementar por ahí. Y de hecho, no solo eso, también queremos ver si es posible, por ejemplo, hay un software que se llama Magma, que es para ver el tema de enfriamiento de un molde, por ejemplo, de fundición, cómo se va a comportar, digamos, el fluido antes de que se enfríe en el molde. El ciclo térmico de la fundición. Sí, y ver la porosidad de todo ese tipo de cosas, las propiedades. Entonces, nosotros tenemos que avanzar por ahí con el CFD y con ese otro tipo de análisis también. Creo que por ahí nos falta por desarrollar. Ok. Oye, cambiando un tema un poco fuertemente, respecto a la capacitación de las personas, ¿ustedes encuentran personal capacitado con cierta facilidad o tienen que hacer cursos internos? ¿Cómo hacen que la gente que llega a Riperco se aproxime rápidamente al estándar, ¿cierto?, de trabajo que ustedes requieren para trabajar? Ya, sí, mira, por ejemplo, para ingeniería ahora estamos haciendo pruebas un poquito más específicas para ver si va a tener el perfil, porque, claro, a veces dibujar un plano es fácil, pero someterse a la cantidad de procesos que se ven en ingeniería a veces es complejo. El perfil no es más o menos característico, ¿ya?
Entonces, sí, por una parte seleccionamos bien a las personas y por otra parte estamos continuamente capacitando. Por ejemplo, por decir una cosa, ahora estamos ocupando fresado de alta velocidad. Ujú. Eso como filosofía no se utilizaba, se utilizaba en formas convencionales de trabajar. Entonces fue necesario capacitar a las personas, mostrarles las ventajas, a los operadores también. Entonces sí, estamos continuamente capacitando. De hecho, la semana antepasada yo hice un curso de capacitación en vibraciones y en un mes más voy a hacer el nivel 2 y después el nivel 3. Todo esto para ver temas de mantenimiento predictivo. Así que Súper bien. sí, la mejor forma de avanzar es educar al final, educar y aplicar. Así es, así es, así es. Y mantener un ambiente de trabajo grato que la gente la haga quedarse, que es finalmente el balance que es tan difícil desde la gerencia, ¿cierto? Sí. Pero cuando tú capacitas a una persona y aplicas lo que están haciendo, se genera confianza y el ambiente laboral cambia. Por supuesto, por supuesto. Tuve la experiencia durante el doctorado de trabajar en un equipo que justamente se dedicaba al desarrollo de cosas muy novedosas y realmente muy especial cuando está esa confianza, ¿cierto? Y uno está aprendiendo cosas y está desarrollando cosas nuevas. Eh, la interacción y la dependencia que uno tiene del resto del equipo hace que sea muy valioso ser parte del equipo y uno realmente quiere seguir siendo parte de eso. Es realmente una iniciativa, una parte re importante de lo que ustedes están haciendo. Que se sigan formando las personas y se siga confiando en las personas. Sí, da mucho mejores resultados que andar retando personas, no, capacitarlos y mostrarles cómo se puede hacer mejor, siempre da mucho mejores resultados. Así es, así es. Y en cuanto al tema técnico, por ejemplo, fuera de los ingenieros, ¿cierto? Que me acabas de contar, a nivel de técnicos y de operadores, ¿encuentran ustedes el personal en el mercado? Mm, sí, sí hay. Para la manufactura, yo creo que el perfil creo que está un poquito obsoleto. Creo que hay que, por ejemplo, el tema de CAM, Uh -huh. muchas personas lo conocen, pero como el que alguna vez lo vieron. Entonces, a veces, me ha pasado muchas veces que los técnicos quieren programar ellos, pero yo les entrego el programa hecho. Entonces ahí hay una etapa de transición en donde se adapta. Entonces yo creo que sí deberían estar acostumbrados a, en vez de tanto a programar, a producir y a trabajar utilizando las herramientas que hay hoy en día. No tiene mucho sentido ponerse a programar a mano hoy en día. Claro, claro. Justamente yo veo también desde lo que yo tengo más cerca, ¿cierto? Que es el tema de soldadura, que hay una dificultad con los roles, en entender los roles de las diferentes personas. Y eso también permea la parte de capacitación, que no se entiende bien cuál es el rol del ingeniero, del técnico, en las diferentes etapas. Y a veces los mismos gerentes también de las empresas no entienden bien cuál es la parte que le corresponde a uno u otro. Tú sonríes ahora, ¿verdad? Pero hay que explicarles también a ellos. Es muy importante, yo creo. Por ejemplo, es que me acordé, bueno, nosotros compramos hace un mes o casi 2 meses tal vez el corte por plasma, ¿ya? Es un sistema de coordenadas, es lo más simple que uno podría hacer en un CNS. Seguro. Básicamente me llegaron, por decirte algo, 10 ofertantes y empecé a hacer preguntas y ninguno sabía lo que vendían, no sabía las características de la máquina. Al final implementamos la máquina y tenía un problema con un sensor. Fui escalando a través de la empresa y todavía no hay nadie que me responda lo que le estoy preguntando y no entiende lo que le hablo, eso es lo más frustrante. Entonces, sí, realmente hoy en día, a nivel general o como cultura, no falta culturizarse un poquito en estas maquinitas. Ya no son magia, esto ya es tecnología vieja en realidad, si, porque estamos Así con es, cosas. así es, así es, así es. Um, um, es realmente increíble que tengamos todavía esta inercia, ¿cierto?, de traer producto de afuera y venderlo acá, y el vendedor está desinformado, el comprador también. Y hay tanto equipo detenido, ¿cierto? Yo he escuchado de muchos brazos robóticos, muchos equipos CNC que están detenidos porque la gente que los compró no los sabe usar, la gente que los vendió tampoco. Y eso yo creo que genera un impacto muy negativo en
en la impresión que las personas se llevan, que los empresarios se llevan acerca de la viabilidad de usar estas tecnologías. Sí, sí, de hecho nuestros operadores, por ejemplo, hicimos, claro, ese filtro quedó espectacular, bonito, pero ahora como un tema de un sensor de la máquina está detenida hace un par de semanas. Y claro, el operador básicamente quiere hacer el corte manual porque dice que va a terminar antes de que llegue el repuesto. Entonces ya se empezó a generar esa como desconfianza de que la máquina no sirve. Entonces al final es un retroceso por una tontería. Así es, así es. O sea, en el fondo es necesario tener un cierto entendimiento de cómo funcionan las máquinas y que se vaya fortaleciendo un ecosistema, ¿cierto? A nivel de industria y la parte educacional, ¿cierto? No solamente las universidades, también los CFT y todos los que contribuimos a la formación de personas y a las pruebas de tecnología, porque también es re importante, yo creo, que las facultades de ingeniería podamos albergar esta tecnología, ¿cierto? Recibirlas primero, y porque nosotros no tenemos la prisa de producir, ¿verdad? Entonces podemos tomarnos el tiempo de probar las cosas, podemos coordinar pruebas con diferentes empresas y hacer más viable, ¿verdad?, la adquisición de los equipos. Y eso puede al mismo tiempo, ¿cierto?, generar una masa, un número de personas, ¿cierto?, capacitado en las tecnologías más modernas. Y de ese modo, ¿cierto?, darle a las empresas la tranquilidad de que van a contar con personal entrenado y que la tecnología ya está aprobada cuando la van a instalar. Entonces, sí. De hecho, tomando la idea que dices tú, yo he visto, bueno, de mis colegas y de las generaciones de ingenieros, el tema de la fabricación, de la manufactura CNC lo ven muy simple. Ven que hay un software, ven que se hizo clic y que el código salió. Pero me ha pasado porque lo he visto. Hay un montón de pasos entre medio que no entienden y que sería bueno que las nuevas generaciones, como dices tú, tuvieran tiempo para jugar con eso. Ahí yo creo que sí hay un agujero que hay que rellenar, ¿ya? Creo que sería bueno reforzar eso. súper bien, súper bien. Y bueno, y con esa nota estupenda, ¿cierto?, de que tenemos un gap reconocible, ¿cierto?, un hoyo que hay que llenar. Ya llega la hora de culminar nuestra primera charla. Te agradezco mucho, Daniel, y a Riperco, ¿cierto?, por el tiempo, por tu disposición para compartir tu visión y tu experiencia desde la empresa. Espero que los estudiantes que están viendo ahora la presentación les quede esa sensación de que efectivamente el área de manufactura es un área sumamente atractiva, muy interesante y que se puede aprovechar muy bien para desarrollarse personalmente, para contribuir al desarrollo del país. Hay mucho que aprender. El tema del trabajo interdisciplinario, ¿cierto?, con diferentes ingenieros, ¿verdad? Tú entiendes de software, entiendes de sensores, de mantenimiento, de materiales, Era un poquito ¿verdad? más. Y al final nadie es Superman, digamos. Da Vinci hubo uno solo y ya no hay más Da Vinci. Entonces ahora hay que ser capaz de, al menos, ¿cierto?, entender el lenguaje del otro. Entonces hay que entender un poquito, ¿cierto?, cómo hablan los diferentes ingenieros de diferentes especialidades para poder realmente formar un equipo eficiente, eficaz, que cumple con su función. Así que quiero dejarles invitados a todos, a ti también, Daniel, y a los alumnos, ¿cierto?, a las charlas de próximos días, ¿cierto? Mañana estamos con Llorente Industrial, transmitiendo desde Vallenar. Así que una empresa de ingeniería también, ¿cierto?, de muy buen nivel, con mucha trayectoria. Y Daniel, no sé si quisieras decir algo para terminar. Sí, para cerrar, me gustaría darte las gracias por la invitación, comentar que la única forma de avanzar en el país es con educación y que la universidad se involucre con la industria, eso es muy importante, hay un lazo roto que se tiene que recuperar. Y darle las gracias a SECMA también por la, por la unión que nos está dando hoy en día. Eso. Muchas gracias. Ya. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Y nos vemos entonces mañana a las 11:30. Cuídense. Muy pendiente, gracias. Gracias. Chao, chao.